Masejet Baba Batra Daf Tzadik Bet Amud Alef 92a, primera línea. Comenzamos Perek Shishi, sexto capítulo. Dice la Mishnah: Hamocher perot lahavero uzraan velot samchu, va'afilu zera pishtan eno hayav beachrayuta. Rabban Shmuel Gamliel Omer, zargone gina she'ena nechalin, hayav beachrayutan. La Mishnah nos dice lo siguiente: una persona, por decir Shimón, le vende a su compañero, por decir Reubén, frutas. Y estas frutas son aptas ya sea para ser plantadas y que crezcan más o para ser comidas. Pero en el momento de la compra y venta no se especificó si son para plantar o para comer. Y después de que Rubén las agarra, las toma, decide plantarlas. Y cuando las planta, no crecen. O sea, de cierta forma están defectuosas para ser plantadas. Nos dice la Mishnah, inclusive, si la compra y venta fueron semillas de lino, linaza, que en la mayoría de los casos, no siempre, pero en la mayoría de los casos es para plantar, para sembrar y no para comer. Aún así, si plantó y no creció, Shimón el vendedor no es responsable y está exento de regresar el dinero. Viene Rabban Shmuel Gamliel y dice que en un caso que Shimón le vendió a Reubén semillas de huerto, semillas de jardín, que ahí esas semillas son únicamente, no en la mayoría de los casos, solamente y exclusivamente aptas para sembrar y no para comer, no solamente mayoría, sino siempre son únicamente para sembrar y no para comer. En ese caso, si Reubén sembró y no creció, ahí sí el vendedor Shimón va a estar responsable, debe ser responsable y regresar el dinero a Reubén. En la Gemara más adelante vamos a ver si hay una discusión entre Rabban Shmuel Gamliel y Tanna Kamá, porque aparentemente no la hay. Y si sí la hay, ¿cuál sería? Vamos a ver eso en la Gemara. Dice la Gemara: Itmar, hamocher shor lachavero v'nimtza nakhan. Rav amar harez de mekach taut, Shmuel amar yachol lomarlo lishchita mechartiv lach. La Gemara trae una discusión en relación a Rov. Tenemos mayoría de porcentaje para establecer una situación. No tenemos claridad, pero tenemos mayoría. En temas de Isur, temas de prohibiciones, vamos según mayoría. Y si la mayoría está prohibido, prohibimos. Si está permitido, permitimos. ¿Qué pasa respecto a Mamonot? Temas monetarios. Tenemos una duda en lo que pasó y tenemos una mayoría de las circunstancias. ¿Vamos según la mayoría? ¿No vamos según la mayoría? Dice la Gemara, Mahloket. Y el Mahloket es el siguiente. Una persona, por decir Shimón, le vende a su compañero, por decir Reubén, un toro. Y cuando se lo dan a Reubén, se dan cuenta que el toro es corneador, cornea todo el tiempo. Entonces, ¿para qué sirve? No para arar, porque está corneando todo el tiempo. No sirve tenerlo en la casa, va a dañar, va a perjudicar a todo el mundo. ¿Para qué sirve? Para shehaitá y comer la carne. Viene Reubén y dice, no, yo compré el toro para arar. ¿Cuál es la halajá? Dice la Gemara Mahloket. Rav dice, ya que la mayoría, Rov, la mayoría de las personas compran un toro que sea apto no solamente para shejitá, sino también para arar, por lo tanto aquí, ya que nos dimos cuenta al final que ese toro no sirve para arar, sino nada más para shejitá, mekach taut, y queda, es una compraventa equívoca y queda cancelada la venta, y por ende Shimón va a tener que regresarle el dinero a Reubén. O sea que Rav dice que vamos según la mayoría en temas monetarios. Shmuel dice, no señor, el vendedor Shimón le puede decir al comprador Reubén, mira, te lo vendí con intención de que le hagas shejitá, y para shejitá sí te sirve. O sea, que no es mekach taut, o sea que no vamos según mayoría. Así nos dice la Gemara. Y la Gemara analiza un poco más en qué caso discuten Rabbi Shmuel. Velech zei gabra de zavin le nixeta y le ridia.
de Gabra de Zavin leaji u leaji. Veligre de me ejininu. Lo trija de Iyaker Bisra de Cambid Meridia. Yaji le may nafkamina. Nafkamina le tirja. Ejidami. Y de leika le shtalume mine leakev Torah bezuze. De hambre inche min mare reshutach parei para. Lo trija de ika le shtalume mine. רב אמר הרי זה מקח טעות בתרובה אזרינן, ורובה לרדי הזבנה, ושמואל אמר לך, כי אזרינן בתרובה באיסורה, בממונה, לא. La Gemara analiza esta discusión y dice un segundo. La discusión que hay entre el vendedor Shimón y el comprador Reubén es que el vendedor le dice, mira, yo te lo vendí para qué. Sí, es cornador, pero te lo vendí con intención de que le hagas shejitá y te sirve. El comprador le dice, no, yo lo quería para qué, para arar y no me sirve. Entonces Rav dice que vamos según mayoría, Shmuel dice que no vamos según mayoría. Pregúntale un segundo, muy sencillo. Verifiquemos el comprador qué tipos de toro compra normalmente. ¿Sí? Si lo compra para la carne, o sea, para hacer el shejitá, o sea, es carnicero, entonces obviamente su intención fue para qué, para shejitá. Entonces no es mekach taut. Y si normalmente él compra toros, no es carnicero, él es campesino, ¿sí? Y compra siempre toros ¿para qué? Para trabajar la tierra. Entonces lo compró todo para trabajar la tierra, ya que no puede, ya que es cornador y no puede trabajar la tierra, por lo tanto ¿qué? Es mekach taut. Entonces no entiendo qué discute Rabbi Shmuel. Verifiquemos este comprador Reubén, qué tipos de toros compra normalmente. Dice la Gemara, no, estamos hablando de un comprador. Este comprador Reubén compra toros para shejitá, vende carne y también es campesino y también ara. Entonces no tenemos esa claridad por este lado. Sigue averiguando y analizando la Gemara. ¿Sabes qué? Analicemos cuánto pagó. Analicemos cuánto pagó. Un toro para shejitá es más barato que un toro para arar. Entonces verificamos el precio que pagó, verificamos el precio del mercado y cuánto pagó. Si pagó barato es para qué, shejitá. Y si pagó caro es para qué, para arar. Dice la Gemara, no, estamos hablando en un momento que el precio de la carne se valorizó y está al mismo precio que ¿qué? Que era arar, del toro arar. Entonces no puedes, según eso, definir la compra y venta, qué intención hubo acá. Pregunta la Gemara, entonces si es así, que el precio del toro para comer, para shejitá, es igual, equivalente al precio del toro para arar, ¿cuál es el problema? Mainaf Kamina. ¿Cuál es la diferencia? Si decimos que está mekach, si decimos que está equívoca y está nulo la venta, la compra y venta, o está establecida, va a poder venir el comprador, ya sea que lo compró para arar, puede venir a hacerle shejitá y venderlo al mismo precio y va a recibir lo mismo que él quería. Si tú me dices que está equivalente, ¿por qué tanta? Si está establecido, pues está establecido y lo vende, lo corta, le hace shejitá y recibe lo mismo que para un toro de arar y después compra otro. ¿Cuál es el problema? Dice la Gemara, no, el problema es de que también si el precio es el mismo, pero él va a tener que hacer shejitá y va a tener que vender y va a tener que hacerse esfuerzo y él no quiere eso, quiere retractarse, dame el dinero de vuelta y ya está. Entonces, esa es la diferencia si la venta queda establecida o no queda establecida. La Gemara sigue preguntando. Pero un segundo. ¿Cuál es el caso? El vendedor, ¿sí? ¿Tiene como pagar? ¿Tiene monedas adicionales? ¿O ya gastó las monedas que Reubén le dio? Si no tiene, pues más le vale al comprador quedarse con ¿qué? Con el toro. Porque no tiene, si le devuelve el toro, no va a tener como sacarle después nada, porque no tiene monedas. Porque la halajá es que cuando una persona le debe a otra dinero, el prestatario le debe al prestamista dinero, el prestamista le debe dinero, le debe cash. Pero si el prestamista ve que el prestatario no tiene, la halajá es que ¿qué? Agarra inclusive salvado, inclusive cáscara de trigo, agárrale, porque si no, te vas a quedar sin nada. Entonces aquí también, si no tiene dinero, este vendedor Shimón, ¿cuál es el tema? Mekach taut, no mekach taut. Quédate con el toro porque si no vas a perderlo todo. Quédate con el toro que tenías. Aunque hay un esfuerzo, lo que tú quieras, que hay que hacer un esfuerzo de hacer shejitá y vender y todo, pero más te vale quedarte con eso. Dice la hermana, estamos hablando en un caso que el vendedor sí tiene monedas. Entonces, por eso queremos saber si es mekach taut y por eso puede regresar el toro y ahorrarse el esfuerzo y recibir dinero, o queda establecido y va a tener que hacer el esfuerzo el comprador. Y la discusión es, como explicamos antes, Rav dice que en este caso, ¿qué decimos? Mekach taut. ¿Por qué? Porque él opina que vamos según mayoría.
Y mayoría, a pesar que es un tema monetario, también temas monetarios, vamos según mayoría. Y mayoría compran el toro también ¿para qué? Para arar. Y ya que no sirve para arar porque es corneador, Mekach Taut queda anulado la venta y me le regresa el dinero. Y Shmuel dice, no. ¿Cuándo vamos según mayoría? Únicamente en Isur, en temas de prohibiciones y permisos. Pero en Mamonot no vamos según mayoría. Y por lo tanto queda establecida la venta. Y por lo tanto le dejamos el toro, dejamos el dinero en manos de Shimon y el toro en manos de Reuben. O sea, Rabotai, básicamente tenemos una discusión entre Rab y Shmuel si vamos según las mayorías de las circunstancias en temas monetarios o no. Según Rab, vamos y dictaminamos según la mayoría en temas monetarios también, y según Shmuel nada más en Isurim, pero en Mamonot, en temas monetarios, no. La Gemara a continuación trae 5 Mishnayot y Baraitot, 5 fuentes entre Mishnayot y Baraitot en total, que de cada una de ellas hay prueba para Rab o para Shmuel y por ende pregunta para la contraparte. La Gemara adelanta un simán, una señal para cada una de ellas. Simán, Isha, Ve'ebed, Shor, Shevarim, Uperot. El simán, las señales, cada una de las Mishnayot y Baraitot que vamos a ver, la primera tiene Isha, la segunda tiene la palabra Ebed, la segunda Shor, la tercera Shevarim y la cuarta, la quinta, perdón. Primera Isha, Ebed, Shor, Shevarim y la quinta Perot. Entonces empecemos con la primera. La primera es una Mishnah en Masejet Ketubot, que es una prueba aparentemente a favor de Shmuel, o mejor dicho, una pregunta en contra Rav. Meiti והאישה שנתאלמנה או נתגרשה והיא אומרת בתולה נישאתי והוא אומר לא כי אלא אלמנה נשאתיך אם יש עדים שיצאה בעינומה וראשה פרוע כתובתה 200 טעמה דאיכא עדים עלי כעדים לא והמאי לימה עליך גר רוב הנשים ולא נשים בתולות נישאות אמר רבינה משום דאיכא למימר רוב נשים בתולות נישאות ומיעוט אלמנות וכל הנישאת בתולה יש לה קול וזו הואיל ואין לה קול איתרא לה רובה y כל הנישאות בתולות יש להם קול כי כעדים מה יהווה מדלת לה קול שדה שקר איננו הוא אלא רוב הנישאות בתולות יש להם קול וזו הואיל ואין לה קול איתרא לה רובה. La primera fuente que la Gemara trae es la Mishnah de Masejet Ketubot, página 15b. Ahí está hablando sobre Ketubah. Pequeña introducción. Cuando un hombre se casa con una mujer betulá virgen, si al final se divorcia o ella queda viuda, ella tiene el derecho de cobrar ketubá, entre otras cosas más, pero una ketubá de 200 zuz, 200 zuz, ¿sí? Aparte, si hay un extra que le puso una ketubá también, pero la base, 200 zuz. Sin embargo, almaná, cuando un hombre se casó con una mujer no virgen, ya sea que es viuda, de otro matrimonio, divorciada, cosas así, es nada más que, no 200 zuz, sino 100 zuz. ¿Qué pasa si una mujer enviudó o se divorció? Y de su esposo, o sea, estaba casada con Reubén, digamos que la mujer se llama Lea, y se murió Reubén o se divorció. Y ella dice, me tiene que dar mi esposo, o la herencia del esposo, los bienes de mi esposo, 200. ¿Por qué? Porque cuando me casé cuando yo era ¿qué? Betulá virgen. Y él dice, en el caso que se divorció, pues el esposo mismo, y en el caso que heredó, pues sería, en el caso que se murió, pues serían los herederos. Dice, no señor, tú fuiste ¿qué? Cuando te casaste eras almaná, eras viuda, eras no virgen, y por lo tanto te mereces nada más la que tú vas, ¿cuánto? 100. ¿Qué hacemos? Hay una discusión aquí entre un lado y el otro lado. La halajá es, dice la Mishnah, si hay dos testigos que en el momento de su matrimonio de esta Lea con Reubén salió de casa de su padre a casa de su esposo con hinumá, con un velo que cubría su cara y con el pelo suelto y largo sobre sus hombros, que esas eran las costumbres de una mujer virgen, entonces le damos que tú va de 200. ¿Por qué? Porque hay dos testigos que dan testimonio que actuó en el momento del matrimonio como una virgen, como una mujer virgen. Así dice la Mishnah. La Gemara viene y deduce lo siguiente. Mashma, que todo lo que le damos a esta mujer 200 es únicamente si tiene dos testigos que dan testimonio que actuó, que tenía el velo en la cara, que tenía el pelo suelto sobre el hombro, que son actos y costumbres de una mujer betulá, una mujer virgen. Mashma que pero si no hay dos testigos, mashma que ahí no se le cree a ella. Y se le da nada más ¿cuánto? 100. ¿Pero por qué? La mayoría de las mujeres, ¿cómo son? ¿Virgen o no? La mayoría de las mujeres que se casan,
La mayoría de los matrimonios son que primeros matrimonios, o sea, mujeres vírgenes. Entonces, según Rav, que vamos según la mayoría, deberíamos decir, como tenemos dos lados, mahlok, tenemos discusión, dos opiniones, vamos según la mayoría es que son vírgenes, entonces debería de que también si no hay dos testigos que puedan cobrar 200 sus. Vemos de aquí que en temas monetarios no vamos según mayoría. Pregunta en contra de Rav. Y prueba a favor de Shmuel. Muy bien. Responde Rabina, no. Aquí es diferente. ¿Por qué? Porque la mayoría de las mujeres, cuando se casan, los matrimonios, son vírgenes, pero la minoría es que es viuda, beulá, no virgen. Pero por otro lado, esa es la mayoría, pero por otro lado, cualquier mujer que se casa virgen, todo el mundo se entera, se casó fulanita virgen. Primer matrimonio, todo el mundo, hay col, hay rumor, todo el mundo sabe. Y esta mujer, si tenemos una discusión entre ella y su esposo, los herederos de su esposo, significa que no hay col, no hay un rumor, no hay una voz cómo se casó ella, no hay claridad. Entonces, el hecho que no hay, eso debilita la fuerza de la mayoría. Entonces, normalmente puede ser que vamos en una mayoría, pero aquí tiene que haber col, si la mayoría es verdad. El hecho que no hay col, eso debilita, reuta en la mayoría y por lo tanto decimos de que solo cuando hay dos testigos puede cobrar 200 y si no, no puede cobrar. Pregunta la Gemara, no me cuadra. Porque si tú me dices que hay una mayoría, que hay una mayoría, que las mujeres que se casan, la mayoría son un segundo. Perdón, tú me acabas de decir, la Gemara ahorita pregunta, me acabas de decir que todas las mujeres vírgenes que se casan, todas, tienen col, ¿sí? Dice, ¿qué te sirve que hayan dos testigos? Que dicen que ella acostumbró costumbres de mujer virgen. Pero no hay col. Si no hay col, seguramente esos testigos, aunque hay dos testigos, son dos testigos que falsos. Por eso la Gemara corrige. Tenemos que decir, no que todas las mujeres que se casan vírgenes tienen su col, sino la mayoría de las mujeres que se casan vírgenes tienen col. ¿Sí? Entonces, aquí tienes una mayoría que son vírgenes, pero tienes mayoría que tiene que haber. O sea, no todas tienen col, mayoría también tienen col. Entonces, ya que esta no tiene col, esta mayoría que no afecta al primer mayoría y por lo tanto debilita a ese rol y por lo tanto nada más cuando hay dos testigos se puede. Pero cuando hay dos testigos, a pesar que no hay col, sí, porque el hecho que hay dos testigos hay minoría de que puede ser que no hay col. Entonces no hay pregunta y no hay prueba. La Gemara procede a traer ahorita una baraitá. Y esta baraitá la usa como prueba a favor de Rav ahorita. Sí, a favor. Antes traímos la Mishnah, pregunta en contra de Rav. Ahorita una baraitá a favor de Rav. Que vamos según la mayoría también en temas monetarios. Tashema. A mujer Ebed la Javero Benimtza Ganav o Kuviustus. Higio Listim Mezuyan o Muhtable Malchut o Merlo Haresh el Jalefaneja. Higio, perdón. Listim Mezuyan o Muhtable Malchut o Merlo Haresh el Jalefaneja. Rei Shamaita Amala Mishum de Ruba Aji Itnu. Lo Kulhu Aji Itneu. La Baraita dice lo siguiente. ¿Qué pasa una persona por decir Shimón le vende a su compañero por decir Reubén un esclavo? Y cuando Reubén recibe el esclavo, se da cuenta que el esclavo era, desde antes de la compra y venta, era un ladrón o un secuestrador, que secuestra personas. ¿Sí? ¿Recae la compra y venta o no recae? Recae. Sin embargo, si Reubén se dio cuenta que este esclavo era un ladrón armado, que mata personas, o se dio cuenta que él había pecado en contra del reinado y por ende tenía un dictamen de pena de muerte, o sea que lo van a matar, en ese caso le puede decir el comprador Reubén al vendedor Shimón, mira, esto es Mekach Taut, esto es una venta equívoca y por lo tanto queda anulada, toma tu esclavo de regreso y dame el dinero de regreso. Explica la Gemara. En la primera parte de la baraitá, cuando el esclavo se dio cuenta Reubén que es un ladrón o un secuestrador, ¿por qué decimos que queda establecido la compra y venta? Aparentemente, porque la mayoría de los esclavos son ladrones o secuestradores. Y por eso queda establecida la compra y venta monetaria. O sea que vamos según la mayoría para decidir una situación.
prueba a favor de Rab y en contra Shmuel. Dice la Gemara, no hay prueba a favor de Rab, porque aquí no es mayoría. No la mayoría de los esclavos son ladrones o secuestradores. Todos los esclavos son ladrones o secuestradores. Y si son todos así, pues obviamente también Shmuel va a estar de acuerdo de que la compra y venta queda anulada. Que vamos según esa situación, porque todos son así, no es que la mayoría. Entonces no hay prueba. No solamente la mayoría, sino todos. Sigamos. Tratemos de hacer un daf más. תשמע, שור שנגח את הפרה ונמצא וברה בצידה ואינו ידוע אם עד שלא נגחה ילדה או אם מי שנגחה ילדה משלם חצי נזק לפרה ורביע לבלן והמאי לימה עליך אחר רוב הפרות ורוב פרות מתעברות ויולדות והוודאי מהחמת נגיחה הפילה הטה משום דמסב קלן דאיקה לממר מכמה עתה ומביעתותא הפילה ואיקה לממר מאחורה עתה ומנגח נגחה והפילה הווה ממון המוטל בספק וכל המון המוטל בספק, holkin. La próxima fuente es una Mishnah, en Masejet Baba Kama, página 46a, que se trae como prueba a favor de Shmuel, que no vamos según la mayoría en temas monetarios. La Mishnah ahí dice lo siguiente: Shor shenagaj et apara, un toro que corneó a una vaca que estaba embarazada, la vaca. Tenía un feto, ¿sí? Por eso es una vaca, porque tenía un bebé. Y después de todo el acto, después de que le corneó el toro a la vaca, nos dimos cuenta que abortó y se encontró el feto muerto al lado de la vaca. Pero no sabemos si ya había abortado antes de la corneada, y si es así, el dueño del toro no tiene que pagar por el bebé, se tiene que pagar por la corneada que le hizo la vaca, obviamente, pero no por el bebé. O si abortó por causa y a raíz de la corneada. Y si es así, el dueño del toro va a tener que pagar no solamente por el daño que le hizo a la vaca, sino por el daño que le hizo al feto. Ahorita estamos hablando sobre un toro que es tam inocente, o sea que no ha corneado todavía muchas veces. Y en Negijá, en Keren, cuando cornea, Gezerata Katuv, que paga las primeras 3 veces únicamente Hatzinezek, la mitad del valor del daño que causó. ¿Qué se hace en este caso? Tenemos duda. Dice la Mishnah, el dueño del toro tiene que pagar mitad del valor del daño que causó Hatzinezek sobre la vaca y un cuarto de Nezek, o sea, la mitad de la mitad sobre el feto. O sea, si es que tiene que pagar por el feto, es nada más mitad porque es tam. Y como tenemos duda, si esto que pasó fue por la corneada del feto, es por la corneada o no, dividimos esa mitad. Por eso tiene que pagar nada más un cuarto, la mitad de la mitad respecto al feto. Así nos dice la Mishnah. Viene la Gemara y pregunta un segundo. Según Rab, en temas monetarios, que es este tema monetarios de pagar, ¿sí? Vamos según mayoría. Y la mayoría es que hay una mayoría que es la mayoría de las vacas, cuando están embarazadas, paren un bebé normal, no muerto. Entonces debería ser que si vamos según esa mayoría, el hecho que encontramos aquí un feto muerto no es porque abortó, porque la mayoría de las vacas no abortan. Entonces según la mayoría deberíamos asumir que es por la corneada. Entonces debería de ser la halajá en la Mishnah que tiene que pagar medio nezek por la vaca y medio nezek también por el feto. Pregunta en contra de Rab. Dice la Gemara, no, en verdad esta Mishnah también cuadra con Rab, que normalmente en temas de mamonot, también en temas monetarios, vamos según la mayoría. Y ahí la Mishnah es diferente. Listo, ahí vamos según la mayoría, que la mayoría ¿qué son? La mayoría paren un bebé, la mayoría de las vacas paren un bebé bien, no muerto. Aquí definitivamente fue por el toro. Pero ¿sabes por qué? Pagan nada más. También si vamos sobre la mayoría y asumimos que fue por el toro que se acercó. Pero ¿sabes por qué nada más tiene que pagar mitad de la mitad? Porque no sabemos, ¿sí?, si le vino por atrás y la corneó por atrás, que ahí no se asustó. Y seguro el aborto, no hubo un susto previo. El aborto fue por la corneada, porque vino por atrás, no se asustó. O si vino por delante,
y abortó por el susto. Y se abortó antes de que lo corneó. Entonces, si es así, no tiene que pagar nada. Entonces, por eso es que tiene que pagar nada más un cuarto. Vamos a notar Safek Holkim. O sea, básicamente de manera dice, no. Rab opina que vamos con mayoría monetaria. Y aquí también vamos con la mayoría monetaria. Y por eso asumimos que fue el toro. Pero ¿cómo lo hizo el toro? ¿De qué manera? Tenemos duda. Por esa duda tiene que pagar mitad de la mitad respecto al feto. Próxima fuente que la Gemara trae. La próxima fuente es una baraita que trae una discusión. Y la Gemara dice que aparentemente la discusión entre Rab y Shmuel, si vamos en Mamonot, vamos monetarios según la mayoría o no, que según Rab sí, según Shmuel no, aparentemente ya es una discusión entre Tanaim. Entonces, esta pregunta es una pregunta para los dos, porque discuten en algo que ya discutieron en una varita. Leima Ketanai. Shor Shaya Roe Benitza, Shor Harug Betzido. Afalpi Sheze Menugach Veze Muad Ligach, Ze Menushach Veze Muad Lishoch, En Omrim, Beyadua Sheze Negacho Veze Neshacho. רבי אחא אומר, גמל האוחר בין הגמלים נמצא גמל הרוג בצידו, בידוע שזה הרגו. סברוע, דרוע וחזקה כי ידע דנינו. לימא רב דאמר כרבי אחא ושמואל דאמר כתנא קמא. אמר לך רב, אנא דאמר אפילו לתנא קמא. עד כאן לא כאמר תנא קמא התם אלא דלא אזינן בתר חזקה, אבל בתר רובה אזינן. ושמואל אמר לך, אנא דאמר אפילו לרבי אחא. עד כאן לא כאמר רבי אחא התם אלא דאזינן בתר חזקה דהו גופי מוחזק. אבל בתרובה לא אזלינן. Dice la Gemara la siguiente baraita. ¿Qué pasa? Dice la baraita lo siguiente. Un toro estaba pastoreando en un campo y encontramos otro segundo toro muerto al lado de ese primer toro. ¿Está claro? Un toro estaba pastoreando por el campo y encontramos un segundo toro muerto. Ese toro estaba pastoreando y un segundo toro muerto al lado. Dice la baraita, a pesar que el toro muerto, el segundo, ¿sí? No es que segundo que hay uno muerto. Hay un primer toro que estaba, ¿qué? Pastoreando y un segundo toro que estaba muerto al lado. Dice la baraita, a pesar que el toro muerto se encontró corneado y el toro vivo, el primero, se encontró, era un toro corneador, ¿sí? O que se encontró el toro muerto mordido y el toro vivo, el primero, es un toro que normalmente mordedor, no decimos y no asumimos y no presumimos que el toro vivo corneó y mató al toro muerto o que el toro vivo mordió y mató al toro muerto. No decimos. Sino decimos que ¿qué? Que el dueño del toro vivo, a pesar que es corneador, a pesar que es mordedor, está exento de pagar. No nos consta, está exento de pagar. Así opina Tanna Kamá. Viene Rabbi Ajá y discute y dice, no señor, un camello, ¿sí? Que está en apareamiento con otros camellos, con otro camello, con una camella, ¿sí? Un camello que está con la hembra, el momento de relación íntima, apareamiento. Y la regularidad es que cuando el macho camello está en esta situación, él empieza a volverse un poco loco y empieza a patear y a pegar por los lados a los que están al lado. Y se encontró un camello muerto al lado de este camello macho que sabemos que estaba en apareamiento con una hembra. Dice Rabbi Ajá, aunque no nos consta que este camello macho mató a otro, Hazaká. Hazaká hay una presunción. Asumimos que lo mató y por lo tanto tenemos que obligar al dueño de ese macho camello a pagar al dueño del camello muerto. O sea que ambos discuten en si nos basamos en Hazaká para tomar una decisión en una situación dudosa o no. Según Tanna Kamá, no. Y según Rabbi Ajá, sí.
Y la Gemara entiende que Rov, mayoría, es similar a Hazaká. Mayoría es un porcentaje, mayoría, y por lo tanto asumimos algo. Y Hazaká es una presunción por cierta situación de caso y también asumimos. No es un tema de mayoría estos casos de los animales, pero es presunción, Hazaká. Y a raíz de eso viene y se le llamará. Entonces, si es así, Rav aparentemente que dice que en temas monetarios vamos según mayoría, también en temas monetarios vamos según mayoría, opina como la opinión de Rabbi Ajá, que vamos según Hazaká en temas monetarios. Y lo obligamos a pagar. Y Shmuel, que dice que en temas monetarios no vamos según mayoría, opina como Tanakama que no vamos según Hazaká. Así dice la Gemara. Y según esto no está claro por qué entonces Rabbi Shmuel discuten si ya los adelantaron Tanaim en la baraita. Responde la Gemara, nada que ver. Rab te puede responder, yo que opino que vamos también en temas monetarios según mayoría, puedo estar de acuerdo también según Tanakama que no vamos según Hazaká. Porque todo lo que Tanakama dice es que no vamos según Hazaká. Porque Hazaká es menos fuerte que Rob. Pero según mayoría sí vamos. Y Shmuel también te puede decir al revés. Dice Shmuel, yo que digo que Rob no sirve, que no vamos según Rob, no vamos según mayoría en temas monetarios, te puedo opinar que en el caso anterior de Hazaká, opino como Rabbi Ajá que sí vamos según Hazaká. ¿Por qué? Porque la Hazaká de Rabbi Ajá, del caso del camello, es una Hazaká del mismo animal. Nos consta que el macho de ese camello patea al hacer apareamiento. Entonces, según la hazaká de ese cuerpo, seguramente mató al otro. A diferencia de Rob es mayoría de otros casos que hacen allá. Quiere aplicar la mayoría de los casos otros en este de acá. O sea que no es el Rob es un índice que si en otros casos es así, pues también aquí es así. Pero no es un índice que empieza de aquí. A diferencia del caso de la hazaká de este camello, es que es una hazaká sobre este camello, que cuando estaba en apareamiento, siempre este camello se pone que este y muchos más, pero también nos consta que es así, se pone loco y empieza a patear. Si ya que la hazaká sobre el cuerpo, dice Shmuel, a pesar que yo opino que normalmente en temas monetarios no vamos según mayoría, eso es mayoría, porque es un riba del Camán, no es sobre esto, es sobre los demás. Pero aquí, que es hazaká sobre el cuerpo, sí vamos a estar de acuerdo. Yo puedo estar de acuerdo con Rabbi Ajá, que sí vamos con la hazaká. Entonces no tiene que ver esta baraitá de hazaká con el tema de discusión de Rabbi Shmuel en si vamos según en si temas monetarios, si también en temas monetarios vamos según mayoría o no. Próxima fuente, la Gemara a continuación trae una Mishnah y ahorita está a favor de Shmuel. ¿Qué dice Shmuel otra vez? Que en temas monetarios solo en Isurim vamos según mayoría, pero en temas monetarios no vamos. Tashema. A mujer perot lejavero uzran velot zamhu ואפילו זרע פשתן אינו חייב באחריותן. מה יפילו? למה אפילו זרע פשתן דרובה לזריעה זבנה ואפילו אכילו הזינה בת רובה? תנאה היא דתניא מוכר פירות לחברו uzran ולא צמחו זרעו נגינה שאין נאכלים חייב באחריותם. זרע פשתן אינו חייב באחריותם. רבי יוסי אומר נותן לו דמי זרע. אמרו לו הרבה לוקחים אותו לדברים אחרים. מן תנאה, אילמה רבי יוסי ואמרו לו תרוויו בתרובה הזלה, מרזיל בתרובה דאינשו, מרזיל בתרובה דזריעה, אלא איתנא קמא רבי יוסי, איתנא קמא ואמרו לו. Dice la Gemara Rabotay, la última fuente que se trae para ir a favor de uno y en contra del otro. Y como dijimos, esta fuente es a favor de Shmuel, que dice que no vamos según mayoría en temas monetarios, y en contra de Rab, que dice que sí vamos. Y esta fuente es nada más y nada menos de una Mishnah. ¿Qué Mishnah? Nada más y nada menos nuestra Mishnah, que vimos al principio del capítulo, al principio de esta clase. Dice nuestra Mishnah. ¿Qué dijimos en nuestra Mishnah? Recordemos. Shimón, una persona por decir Shimón, le vende a su compañero por decir Reubén frutos. Y los frutos son aptos ya sea para plantar o ya sea para comprar. Pero en el momento de la compra y venta no se especificó si estos frutos se van a plantar o se van a sembrar, se van a plantar o se van a comer. Y Rubén una vez los tiene, los planta y no crecen. Nos dice la Mishnah, Shimón no es responsable, el vendedor. ¿Por qué? Porque se usan para comprar, se usan para plantar o para comer. Ya que es 50-50, él le puede decir, mira, te lo vendí para comer. Entonces, aunque no, es problema tuyo que no crece. No es problema tuyo que no crece, sí, están defectuosos para crecer, pero yo te lo vendí ¿para qué? Para comer.
Y la Mishnah nos aumenta, Vafilu Zerapishtan, que esta alajá aplica que Shimón no es responsable, aplica no nada más en frutos que son 50-50, que son también para plantar y también para comer, sino también en linaza, en semillas de lino. ¿Qué es afilu? Afilu que en ellos, a pesar que afilu en Zerapishtan también en linaza, que en la mayoría, como explicamos en la Mishnah, en la mayoría de los casos se usa ¿para qué? Para plantar, para sembrar. Y no para comer, aún así, ya que es mayoría y no es 100%, y todavía hay una minoría que lo usan para comer, le puede decir el vendedor Shimón, te lo vendí para comer y por lo tanto no soy responsable si los plantaste y no crecieron. Dice la Gemara, o sea, que a pesar que hay una mayoría, no vamos a una mayoría. Prueba a favor de Shmuel y en contra Rab. Dice la Gemara, esto sí es una prueba contundente a favor de Shmuel y en contra de Rabbi. Es una pregunta, pero no hay pregunta, porque en realidad es un mahloket tanaim esto. Entonces sí, la Mishnah va como Shmuel, porque la Mishnah es como ese Taná, pero hay otro Taná que va como la opinión de Rab, o mejor dicho, hay otro Taná que opina la misma idea de Rab, y por lo tanto Rab puede decir, la Mishnah va en contra de mí, pero yo opino como otro Taná. ¿Dónde vemos esto? En la Baraita. La Baraita dice lo siguiente, escuchen bien, dice la Baraita, ¿qué pasa si una persona, por decir Shimón, le vende frutos, semillas a su compañero? Por decir Reubén. Y Reubén las planta y no crecen. ¿Cuál es la alajá? Dice la Baraita, escuchen bien, la alajá es así. Cuando son semillas de huerto, semillas de jardín, que nunca se comen, solo se siembran, 100%. No es mayoría se siembran, nunca se comen y solo se siembran. Ahí, obviamente, el vendedor Shimón tiene que ser responsable. Le dio una semilla mala, la plantó bien y no creció. Sin embargo, si le dio semillas de pishtán, linaza, de lino, que la mayoría, como dijimos antes, la mayoría es para plantar, pero también minoría se puede comer. En ese caso nos dice Tanakama en la Baraita, Shimón el vendedor no es responsable. No vamos a ser mayoría. Sin embargo, Rabbi Yossi viene y dice, claro que vamos a ser mayoría. Y el vendedor tiene que darle al comprador el valor de las semillas, porque vamos a una mayoría, la mayoría es para plantar y no creció bien. Tercera opinión, Ambrulo, unos jajamim, ya vemos lo Ambrulo, no, muchas personas compran esto, o hay un rob que compran estas linazas para otras cosas, para comer o para medicina. O sea, a pesar que la mayoría de cantidad de linaza se usa para plantar, pero la mayoría de las transacciones, ¿sí? Chiquitas cada uno, pero la mayoría de las transacciones son para comer o para usar como medicina. ¿Sí? Entonces vamos a una mayoría de transacciones y por lo tanto decimos que Shimón no es responsable. Dice la Gemara, ¿en qué discuten? No son las... ¿Cuál es esta discusión de que uno opina que vamos en un rob y otro no? No es Rabbi Yossi la tercera opinión, porque Rabbi Yossi la tercera opinión, los Ambrulo, ambos están de acuerdo que vamos en un rob. Rabbi Yossi dice que vamos según el rob, de que es para plantar, ¿sí? Que vamos según ese rob, y por lo tanto, si no creció, tiene que regresar el dinero. Y Ambrulo, la tercera opinión, dice que vamos según otro rob, el rob de las transacciones, ¿sí? Y por lo tanto, sí puede... y por lo tanto Shimón no es responsable que no crecieron, pero vamos a estar de acuerdo que vamos en un rob. La discusión entre la segunda y tercera opinión es qué tipo de rob. Entonces, tenemos que decir que la explicación aquí, cuando decimos que Rabbi Shmuel discuten entre Tanaim, se refieren entre Tanakama y una de la segunda o la tercera, que Tanakama seguro no va según rob. Dice claramente Tanakama que cuando le vendiste linaza, que la mayoría son para sembrar y la minoría son para comer, está exento. Está exento Shimón de pagar, a pesar que la mayoría son para sembrar y no crecieron, ya que la minoría son para comer, es suficiente, o sea que no va a ser un robo. O sea, que dice la Gemara, Shmuel opina como Tanakama, que no vamos a una mayoría en temas monetarios, y Rab opina, o como la segunda opinión, Rabbi Yossi, o como la tercera, que vamos en un robo. Solo no tenemos claro si es como Rabbi Yossi, que es la mayoría de
del uso de estas semillas, o como la tercera opinión Ambruló, que es la mayoría de las transacciones. Pero si vemos entre la segunda y tercera, que vamos a una mayoría, eso ya es la opinión de Rab, y la primera opinión es la opinión de Shmuel, que no vamos a una mayoría en temas monetarios. Básicamente sale que la discusión entre Rabbi y Shmuel es básicamente una mahloket entre Tanaim, como acabamos de ver en esta varita. Seguimos. Tanu Rabbanan, Mahu notenlo, de mezera velotza, veyeshomrim afotza. Ahorita la Gemara trae una varita interesante. Mencionamos en la varita anterior, ¿sí?, que cuando una persona, por decir Shimón, le vendió a su compañero, por decir Reubén, un segundo, digamos le vendió Zaronegina, que eso no hay mahloket en eso, que son semillas de jardín, semillas de huerto, que ahí 100% son para sembrar y no son comestibles. En este caso sí, cuando Reubén las agarra, las planta y no crecen, ahí sí es mekachtaut y tiene todo el derecho Reubén de reclamarle a Shimón, y Shimón tiene que regresarle el dinero. O mejor dicho, y Shimón tiene que hacerse responsable. Viene la baraita y dice, ¿qué tiene que regresar el vendedor Shimón a Reubén? Solo el valor de las semillas, porque al fin y al cabo, Reubén pagó por las semillas, pero adicionalmente se esforzó. Contrató trabajadores para arar, para plantar. Entonces la pregunta es, ¿qué tiene que regresar ahorita Shimón? ¿Solo el valor de las semillas o también los gastos que tuvo? La obra, la mano de obra, etc. Entonces dice la baraita mahloket. Tanakama opina el valor de las semillas nada más. Segunda opinión, y Yeshomrim, hay quienes dicen también el valor de los gastos adicionales. Dice la Gemara, Man Yeshomrim amar Rav Hasda Rabbi Shimon ben Gamliel. ¿Quién es esa segunda opinión? Dice Rav Hasda. ¿Sabes quién es el autor de esa segunda opinión? Este es Yeshomrim, ¿es quienes dicen? ¿Quiénes son esos? Hay quienes dicen Rabban Shimon ben Gamliel. Y ahorita la Gemara analiza dónde vemos que Rabban Shimon ben Gamliel opina que en los casos que Shimón el vendedor es responsable, tiene que ser responsable no solamente regresar el dinero del valor de la compra, sino también los gastos adicionales que hubo. ¿Dónde vemos que Rabbi Shimon así opina? Acabamos de decir que es el autor de esa opinión. ¿Dónde vemos que así Rabbi Shimon él opina? Dice la Gemara, hey Rabban Shimon ben Gamliel, y le Rabban Shimon ben Gamliel de matnitin de tran mujer pero de javero uzran velot samchu afilu zera pishtan no chayav b'achrayutan. Ahí más Rabbi Shimon ben Gamliel omer zaron gina she'enan nechelim chayav b'achrayutam tanakama nami achikamar zera pishtan de no chayav b'achrayutan zaron gina she'enan nechelim chayav b'achrayutan el avotza y kamenayu mar savar de mezera umar savar afotza mimay dilma ibcha aloka shekoltan abatra letfuye milta kati vedilma kula Rabbi Shimon ben Gamliel. מחיסור מיחסה ואחר קטן, המוכר פירות לחברו זרם ולא צמחו, אפילו זרע פשתן לא חיה באחריותן. רבי שמעון גמליאל, שרבי שמעון אומר, זרעוני גיינה שאינן מכלים חיים באחריותן, הזרע פשתן לא חיה באחריותן. La Gemara intenta, porque al final lo tumba, intenta decir, te voy a decir dónde vemos que el Rabbi Shimon sí opina. ¿Dónde vemos? En una Mishnah. ¿En qué Mishnah? Nada más y nada menos que la Mishnah que vimos al principio del Perek, al principio de esta clase. Fíjense bien el orden de la Mishnah. La Mishnah nos dice lo siguiente. Una persona, por decir Shimón, le vende a su compañero, por decir Reubén, frutos, ¿sí? Y el Reubén las compra, las planta y no crecen. Dice la Mishnah, también si son linaza, también si es semilla de lino, Shimón no es responsable. También si es semilla de lino, que la mayoría son para sembrar y no para comer, pero, ¿sí? Aún así, decimos que Shimón, el vendedor, no es responsable. Después, en la segunda parte de la Mishnah, viene Rabban Shimon ben Gamliel. Y aparentemente viene ¿a qué? A discutir. ¿Y qué dice Rabban Shimon ben Gamliel? Dice, un segundo, cuando son semillas de huerto, semillas de jardín, que son 100% para sembrar y no para comer, no mayoría, sino 100% no para sembrar, 100% para sembrar y no para comer, ahí sí las plantó Reubén y no crecieron, Shimon va a ser responsable. Dice, pero un segundo, también Tanakama está de acuerdo con eso. Todo lo que Tanakama dijo que Shimón no es responsable es en frutas normales que son también para sembrar o también para comer, o inclusive en linaza, que mayoría, no obstante, es para sembrar, pero hay minoría que es también para comer. Pero en un caso que es solo para sembrar, como semillas de huerto, y no para comer, pues él también Tanakama va a estar de acuerdo que en ese caso Shimón va a ser responsable. Entonces, ¿en qué discuten? Aparentemente discuten en qué es responsable Shimón.
Tanakama opina solamente regresar el dinero del valor de las semillas. Y Rabban Shimon opina que ¿qué? Que también el gasto adicional que hubo. Esta es la fuente. Si no hubiese la mano un segundo. Pero ¿quién te dijo que es así? Pues es que es al revés. Puede ser que Tanakama es el que dice valor de semillas y también del gasto. Y Rabban Shimon a veces que se dice solamente valor semillas. Entonces, ¿cuál es la fuente que Rabban Shimon así opina? Y dice, no. La regularidad es que se trae una opinión y la segunda opinión que se trae siempre aumenta. Entonces, si la primera opinión es el valor de semillas más gastos, entonces la segunda opinión de Rabban Shimon no está aumentando. Se prefiere decir que la primera opinión es el que dice que ¿qué? Solo semillas, y la segunda opinión dice semillas y también gastos. Entonces tenemos prueba. Dice, no, puede ser que no hay prueba. Puede ser, toda esta prueba está basada en que discuten. Entonces dicen, ¿qué discuten? Uno opina solo, Tanakama solo opina semillas y Rabban Shimon opina también gastos. Y aquí está la fuente que Rabban Shimon opina que también gastos. Dice, no, puede ser que toda la Mishnah es Rabban Shimon Gamliel. Lo que se refiere a la Mishnah decir es que cuando una persona le vende a su compañero frutos que son aptas para plantar o para comer, y Rubén las plantó y no salió, inclusive si son linazas, que la mayoría son para sembrar y no para comer, y solo las minorías para comer, aún así Shimon no es responsable. ¿Por qué? Y todo esto es Rabban Shimon Gamliel. ¿Y por qué? Porque Rabban Shimon Gamliel opina que nada más es responsable cuando es 100% para sembrar y no para comer. Mashma que cuando no es 100%, aunque haya mayoría que es para sembrar y no para comer, o con Shikin 50-50, ahí decimos que ¿qué? Ahí decimos de que no va a ser responsable Shimon. Entonces, según eso sale que toda la Mishnah, el autor, ¿quién es? Rabban Shimon Gamliel. No hay discusión. Entonces, en una discusión puede ser que la opinión de Rabban Shimon Gamliel es que nada más tiene que pagar el valor de la semilla y no de gasto. Toda tu deducción era que hay discusión. Entonces, ¿qué aumenta Rabban Shimon Gamliel sobre Tanakama? Discusión. ¿Qué aumenta? No, puede ser que no hay discusión. Entonces, no tenemos una fuente. Entonces, vuelve la pregunta. ¿Dónde vemos que Rabban Shimon Gamliel es el que opina que él es el autor del Yesh Omrim y opina que no nada más hay que pagar, hay que regresar, que cuando Shimon es responsable no solamente tiene que regresar ¿qué? El valor de las semillas, sino también ¿qué? El gasto adicional que tuvo Reubén de contratar trabajadores o el trabajo de la obra, de arar, de sembrar, etcétera, etcétera. La Gemara busca otra fuente. Otra fuente de Rabban Shimon Gamliel, ¿sí? El ahad Rabban Shimon Gamliel de Tania Hamolich Chitin Letachon Velo Letatan Vasan Subin o Mursan Kemach Lenachtom Vafao Patnipolin Behema Letabach Venibla Hayav Mipene Shehu que no se sahar. Rabban Shimon Gamliel Omer Notenlo Deme Boshto Udme Boshet Orhav. La Gemara trae una varita. Escuchen esta varita. ¿Qué pasa si una persona, Reubén, digamos se llama, le lleva granos de trigos a un moledor? O sea, ¿sí se llama moledor? A un moledor. Digamos se llama Shimon. ¿Para qué se lo lleva? Para que se lo muela. Y el proceso es, antes de moler, es importante humedecer los granos en agua. Este moledor, este Shimon, no hizo ese proceso. Y a raíz de eso no se molió bien. Quedó una harina gruesa, mezclado con salvado, con partes de las cáscaras, etc. O segundo caso, una persona le lleva harina al panadero y el panadero no amasó bien. Y el pan no quedó un pan bueno, se deshace. Cuando lo cortabas, puras migas, no así amasado bien. Tercer caso, una persona, Reubén, le llevó a su compañero el shohet, un animal para hacerle shejitá. Y el shohet, en vez de hacerle shejitá de la manera kasher, lo hizo taref. En todos estos casos, dice Tanakama, el artesano, el profesional, o sea, en el último caso, el shohet, en el caso anterior, el panadero, y en el primero, el moledor, es responsable y tiene que pagar por el daño. ¿Qué daño tiene que pagar? Tiene que pagar la harina. Sí, tiene que pagar por el daño. La harina, tiene que pagar la carne, tiene que pagar los granos, que se los molió mal, cada caso. ¿Así opina quién? Tanakama. Escuchen bien, viene Rabban Shimon Gamliel y dice, no solamente tiene que pagar por ese producto que dañó, sino también tiene que pagar por otras cosas adicionales, por la vergüenza que le causó y la vergüenza de sus invitados. Él tenía invitados para darle carne y para darle pan y para darle granos y bien molidos y al final se quedó sin nada.
O sea que Rabban Shimon el vemos aquí en esta baraita que no considera nada más el daño seco que hizo, sino también el gasto adicional de vergüenza. ¿Gasto adicional de vergüenza? Sí, gasto adicional de vergüenza tiene que pagar. ¿Con Shikin qué va a tener que pagar? En nuestro caso, ¿qué? Los gastos adicionales que tuvo de esfuerzo. Sabemos que Rabban Shimon aquí opina que tiene que pagar ¿qué? Gastos de vergüenza que le causa. Con Shikin, que gastos monetarios que tuvo de contratar a alguien a arar para la tierra, también que tiene que pagar. Aquí está la fuente que Rabban Shimon opina. Este el autor de Shomrim y opina que ¿qué? Que tiene que pagar no solamente el valor de la semilla, en el caso nuestro anterior, sino también los gastos adicionales. Dice la Gemara Vejena Rabbi Shimon el Omer, Minhag Gadol Yerushalayim Hamoser Seudan Lechaveró Vekilkela Noten Lot Meboshtot Orchav Veod Minhag Gadol Yerushalayim Mapa Perusal Gabe Apetach Kol Zman Shemapa Perusal Orchim Nichnasim Nistal Kamapa En Haorchim Nichnasim. Dice la Gemara que en otra variedad también vemos la misma idea que Rabbi Shimon opina, que Rabbi Shimon, dice que había una gran costumbre en Jerusalén, que una persona que le delega a su compañero, Reubén le delega a Shimón, o Shimón a Reubén, quien sea, una persona le delega a su compañero preparar y le paga, ¿sí? Preparar la comida, el almuerzo. Y esa persona no nada más no lo dejó listo ni nada, sino lo dañó. No solamente dice Rabban Shimon Gamliel, la misma idea de su opinión anterior, la costumbre de Yerushalayim es no nada más tiene que pagar el costo, sino también que la vergüenza que le causó a él y a sus invitados. Otra costumbre que había en Yerushalayim, hablando de costumbres de Yerushalayim, dice la Gemara, cuando había una mapá, un paño puesta y extendida sobre la puerta de la casa, la costumbre era que se colocaba un paño extendido en la puerta de la casa, y eso en momentos de que comían, que habían seudá. Entonces cada vez que estaba extendido, eso demostraba que estaban en seudá y los invitados podían entrar a comer. Y cuando no hay una puerta, cuando no hay un paño, un mantel extendido en la puerta, significa que no estaban en seudá y de esa manera sabían que no hay que entrar. Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén.